Es un gusto saludar a sus rostros y corazones. Hoy vamos a platicar un poco del libro llamado A mitad del camino, viéndolo desde la cosmovisión mesoamericana. Me presento con el permiso de nuestro maestro y sumo sacerdote Balanquín, su servidora Asilla de Carazanieva. Y bueno, vamos a ver de qué se trata este libro A mitad del camino de Mariana Kaplan, donde trata el tema de la iluminación como una falacia de la iluminación prematura, resultando este tema casi imposible de describir, dado el contexto de lo que es la iluminación y todo lo que ella comprende. Alcanzar la iluminación es como despojarse de viejas pieles. La comprensión y la eliminación progresiva de nuestros engaños, así como de todas las emociones dolorosas que los acompañan. Esto nos dice la autora y exige un compromiso para toda la vida. Podemos decir que en nuestra cultura, quien vaya a reconciliarse y retomar todo esto que abarca a nuestros dioses, llámese a los dioses como lo concebían nuestros ancestros, a los señores dueños de un lugar, ya sea aquí en la tierra o en cualquier parte de este vasto universo. A un árbol, a un animal, a un mineral, a una planta. Esto es un compromiso eterno y es para toda la vida. Al recibir el regalo de tantos maestros, su maldición era no poder olvidarlo. Pero a veces las seducciones y engaños del mundo la hacían salirse de su centro. Otro texto que se encuentra en el libro y que de esto podemos decir que cuando nosotros fuimos malditos al recibir tanto y no dar nada, y tener tanto por la gloria de nuestra sangre quien nos representa, y no dignificarla en estos tiempos, o porque cuando estás en el camino, las seducciones son tan fuertes que luego te apartan de él. El mundo vuelve al lugar de origen, todo construye una lección, y todo es como debería de ser, y probablemente así sea. Parte de la perfección del cuadro incluye el examinar nuestras áreas de ignorancia y de error, y nuestras debilidades humanas, y a continuación dar los pasos necesarios para educarnos en lo que respecta a esas áreas. Al hacerlo, nos convertimos en compañeros responsables de nuestro propio despertar. Y si en este contexto volvemos a nuestro origen, a nuestras raíces, a lo que es nuestro, dejando a un lado todo lo demás, si volvemos nuestra herencia
y vemos que esa herencia es nuestra obligación. Si volvemos a profundizar en el conocimiento de nuestras raíces y a despertar la conciencia de lo que somos, de la grandeza y del poder de donde venimos, y aunado a esto podemos traerla al aquí y a la hora, sería fabuloso. Que el verdadero sendero no tiene fin y que el ego cree saberlo todo. La filosofía y la psicología de la nueva era nos ofrecen el sentirse cómodos en el sueño del ego y la ilusión, cuando las verdaderas prácticas espirituales nos enseñan cómo atravesar ese sueño. También que la iluminación no se vende a la vuelta de la esquina. El mayor regalo, la perla de valor incalculable, es la entrega absoluta al Dios verdadero o al universo, y esa nunca es barata, nunca. Y esto lo vemos en el camino del chamán. Es un camino que nunca termina. Desprende de la idea de saberlo todo. Te libera de la falsa ilusión del ego. La práctica hace al maestro. Y lo real es que nuestras prácticas no son charlatanerías. Todas tienen un fundamento. Y como se ha dicho en otras ocasiones, que sabemos la respuesta de los dioses, que es tangible, que es auténtica. Y no es algo que me imagino saber o que siento saber. Es una respuesta que nos llega a través de los sueños o a través de visiones, donde nos explican algo, o la otra a través de una manifestación de ellos, como un rayo, un trueno, la lluvia, el aire, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro que esto no es barato, es de un valor incalculable y requiere de nuestro esfuerzo y de nuestra dedicación. También se dice que en este libro que hay mucha religión y hay un fuerte fundamento cultural en el caso de la espiritualidad indígena y céltica. Pero en el occidente no se puede ofrecer una educación espiritual, porque ellos se hallan en la carencia de una matriz cultural persistente. Dicho esto de otra forma, a la luz de la cosmovisión mesoamericana, que nosotros sí tenemos una raíz cultural y es muy fuerte, porque poseemos los vestigios en todo sentido, en escritos o códices, en arqueología, en ritos, en conjuros, etc. Estamos llenos. Somos una cultura sobresaliente, vasta y llena de gran conocimiento, donde podemos decir que sí tenemos espiritualidad, y es una espiritualidad tan chingona como ninguna otra. Y esto es lo que nos sostiene en cada momento. Dice la autora que el término iluminación no tiene ningún significado preciso, ha perdido su valor original
a causa de su empleo abusivo y se ha desacralizado por el empleo incorrecto de aquellos de saber lo que significa o de creer saber lo que significa. Al igual que nuestra cultura se ha desacralizado, por eso es necesario darle el valor a lo que en verdad es valioso. No permitirnos menospreciar nuestra fuerza, porque la coyuntura y la medida de lo que es sagrado es darle el valor y la fuerza a nuestras raíces y a lo sagrado, que son nuestros dioses, que ahí están mirándonos. Y entonces, ¿la iluminación qué es? Y nos dice la autora que consiste en hacer estallar nuestros cuadros mentales. Esto lo dice George Feuerstein. Según Reggie Ray, es sensibilidad. Joan Halifax dice que consiste en una mente relajada. Andrew Cohen dice que es energía, una energía imán. Wetzman, que la iluminación es personal y es algo que te dice que no sabes nada. Y Charles Dart dice que la iluminación tiene grados. ¿Y qué puede hacer la iluminación que nos podría hacer salir corriendo? Bien implica un gran sufrimiento y gozo. Es la antítesis. Y la visión iluminada nos hace ver todo tal y como es. Y esto hace que seamos capaces de huir de la propia existencia. Y aquellos que son capaces de la felicidad, al mismo tiempo experimentan el gran sufrimiento por el dolor de la humanidad. Es eso lo que hace la iluminación, que uno salga corriendo, porque lo ves todo, lo aprecias todo, y al verlo todo, ves felicidad, ves sufrimiento, ves dolor, ves todo, ves la grandiosidad, ves la vida, sientes todo, escuchas todo. Entonces, al mismo tiempo de que se experimenta un gran gozo, se experimenta un gran dolor. Dice que el individuo puede ser visitado por esa energía incondicionada de la inteligencia suprema que causa una mutación en todo su ser. La forma física puede ser la misma o puede sufrir cambios. La estructura mental, sujeta a todo el pasado humano, perece. Deja de poseer cualquier característica propia. Se torna operativa solo cuando la energía liberadora así lo requiera. Interesante, ¿no? ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? Bueno, pues cuando nuestros antepasados llegaban a un lugar para establecerse, debieron de luchar con el guardián del lugar. ¿Y quién es el dueño de ese lugar? Se preguntarán. Es el personaje, la planta, el animal, el mineral, el monstruo montaña o lo que sea que no tiene depredador. Entonces, al hacer esto, el hombre se convertía en un hombre Dios. Y de ahí tenía que sostener a ese espíritu.
través de los rituales, hechizos, conjuros, ofrendas y todo lo que se requiere para estar con una buena relación con ellos. Y así, por ejemplo, había un hombre serpiente, un hombre jaguar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se dice que aunque todos los humanos buscamos la iluminación, la unión y la verdad, y que ese es el propósito último de la existencia humana, la mayoría de la gente no da ninguna señal de este anhelo. La mayoría de los individuos están identificados con su identidad egoica y separativa. La motivación pura es querer liberarte en aras de la totalidad. Otra sería querer servir, alabar, celebrar a ese Dios. Cuando Buda salió de su palacio y vio toda la vida, dijo: la vida es sufrimiento. Y no hay grados de sufrimiento. El chiste de todo esto es tener conciencia del sufrimiento. Y se cree que la iluminación es dejar atrás este sufrimiento. En consecuencia salta el ego, que busca la iluminación para dejar de sufrir. Y ese personaje está destinado a fracasar. Así que la iluminación no es ganar ni tener un poder ilusorio o ilimitado. Tampoco sirve para conseguir amor o valoración. En la iluminación el humano no recoge amor, más bien lo da. Uno no se identifica con el yo. Y ese yo y solo busca la iluminación para sentirse amado. Así no es la cosa. Y otra es que el amor debe estar presente siempre, independientemente que si uno está iluminado o no lo está. Eso es muy importante. Así que podemos decir que los rituales, las alabanzas, las ofrendas son los que han mantenido estos espíritus en equilibrio perfecto entre el hombre y el entorno. Cuando uno deja de hacer este tipo de ceremonias o rituales, como pasó después de la conquista, que se ha perdido muchas cosas hasta este momento, los espíritus se liberan y vienen una serie de eventos, ya que la naturaleza existía en su completo control y todo lo que existía vivía en armonía. Y a la hora de que llega este hombre, o al surgir el hombre a través de los dioses, que para esto les quiero decir que los dioses piensan que somos un error. Y yo digo que tenemos que hacerles cambiar de opinión. Entonces ese hombre que empieza a pisar la tierra necesita casa, vestido y sustento. Y empieza a usar las cosas que ahí están dispuestas. Con ello, y esto altera el equilibrio. Y para poder mantener ese equilibrio, es necesario darle de comer a los espíritus.
a los dioses. Donde uno toma, uno regresa, uno da, uno ofrenda. Por eso se hacían sacrificios, dando lo más valioso. Y lo más valioso que uno puede tener es la vida. También aquí se habla del papel benéfico del ego, y este a su vez no debe ser ni oprimido ni anulado, sino al contrario, debemos usarlo para nuestro beneficio. No hay que luchar contra él, sino respetarlo y trabajarlo con él. Solo así veremos los regalos que él nos puede ofrecer. El ego es esa cosa que nos mantiene enraizadas a la tierra, como la gravedad nos mantiene pegados a nuestra madre tierra. Es lo que nos mantiene conectados la mente a la tierra y nuestros pies en el suelo. Eso es el ego. Si no, ¿qué seríamos? Cuerpos celestiales flotando, y no podríamos obtener la liberación en este mundo. Por lo tanto, el ego es la integración de tu yo. Y eso es lo que te hace saber que eres un ser individual, a pesar de que tú eres uno con todo, con el todo y con todo. En cuanto a esto, podemos decir que cuando se respeta la naturaleza, cuando llegamos a un lugar y pedimos permiso, cuando a la planta le damos gracias por permitirnos la curación, cuando vamos a un lugar y nos llevamos una piedra y pedimos permiso y le agradecemos por habernos dejado llevárnosla. Les diría que todo se volvería de otro color. Ya no sería la naturaleza contra nosotros, sino seríamos uno con ellos, dando y tomando, tomando y dando, porque es el principio de la vida, el ciclo, la rueda. Todo, recuerden, es un círculo. Por ejemplo, cuando llegamos a un lugar sin respeto, sin permiso, la serpiente nos pica la abeja, nos salta un oso, nos devora un tigre, qué sé yo. Muchas y muchas tantas cosas que han pasado. Caemos en una hondonada, nos ahogamos. Bueno, en fin. Entonces, al respetar, al pedir, al agradecer, se guarda el equilibrio. Y así los vínculos van creciendo. Otra cosa que nos dice la autora es que para la mayoría de la gente la expresión de lo divino o lo infinito tiene lugar dentro del cuerpo, que las experiencias extracorpóreas y los viajes astrales sí existen, pero habitualmente estas experiencias, en este caso, se mantienen a través del cuerpo y sus sentidos. Y esto lo dice puesto que lo divino o lo infinito es ilimitado, así como son las múltiples experiencias. Dice que las experiencias místicas se expresan a través de visiones, como por ejemplo luces brillantes, dioses que aparecen en alucinaciones terroríficas, pesadillas.
Y también dice que las experiencias místicas son procedentes de la entrega de uno mismo a una realidad más grande que el yo separado, que el ego. Y nos dice que el objetivo de un buen trabajo chamánico son la búsqueda de visiones y visualizaciones, etc. Y que también que aquellos que practican la oración son conducidos a estos estados alterados de conciencia. Otra forma de encontrar este tipo de experiencias es la ingesta de drogas psicoactivas, que resulta un modo habitual y fácil de inducir a estas experiencias y fenómenos místicos. Todo esto constituye parte del crecimiento y desarrollo humano, el gran sendero evolutivo que todos estamos hollando. En algunas culturas, esto es arte real y cotidiano de la vida, como cuando mandan a los jóvenes al monstruo montaña a conseguir una visión. Y muchos tantos rituales que se hacen, como la ayahuasca, como el jicuri y como otras tantas ceremonias para conseguir una visión o para encontrar tu yo. Entonces podemos decir que la respuesta tangible y visible o audible de nuestros espíritus se hace presente cuando uno hace lo que se requiere hacer. Y podría dar un ejemplo de esto con los temporaleros. Esas personas que por alguna causa, ya sea por la caída de un rayo o por el legado de otro temporalero, manejan el tiempo. Y la respuesta que se da aquí es la lluvia, es el trueno. O también, como cuando tienes visiones, por ejemplo en la película de las Shaman, en donde esta persona se le enseñó a usar el ayahuasca por un sueño. Y ahí el espíritu de la planta le fue diciendo cómo elaborarla, cómo hacer el ritual, cómo preparar todo para que tenga éxito la sanación a través de esta ingesta. Y eso fue a través de un sueño. Y así sucesivamente a través de visiones o de alguna manifestación te hacen presente algo. Te enseñan, te piden o te ofrecen algo. O te advierten, a veces también pasa eso, las advertencias. Dice también la autora que cualquiera que haya ido de compras al mercado espiritual sabe que los artículos en venta como el despertar del kundalini, como las aperturas tántricas, como los viajes chamánicos, como la búsqueda de las visiones, etc., pueden muchas veces no ser seguras si se carece de una buena supervisión, y que estas energías deben considerarse como sagradas y ser tratadas y respetadas como extraordinariamente poderosas. El ritmo espiritual está muy de moda. El ir saltando de maestro en maestro, de técnica en técnica, de gurú en gurú. Y créanlo mucho o poco, que es algo que yo también hice. Y fui por la vida dedicándome a una y a otra cosa, pero no encontraba ese porqué, ese yo. Aunque veía cosas, sentía cosas extraordinarias, me faltaba algo. Y entonces algo me paró en seco y me llegó hacia la raíz de mi origen, hacia Mesoamérica. También nos dice la autora que una esposa, un hijo o una enfermedad, o a veces un accidente,
puede darnos un golpe cuando nos estamos pasando, aunque a veces no estemos totalmente inflados. Conceder el crédito a la gran fuente de la que procede la experiencia es algo muy importante, pero también muy difícil de hacer, porque otra vez aquí interviene el ego. Aquí de lo que podemos platicar es algo que nos comentó nuestro maestro, que cuando se entrega un diamante, este diamante que te fue integrado y lo tomas, pero vas caminando y te encuentras una cola donde están regalando cuarzos. Entonces tomas el diamante y lo escondes en tu bolsa para que no te lo vean y que no te lo vayan a quitar o no te vayan a decir, tú ya tienes una joya, entonces no te voy a dar otra. Y total te dices, es gratis y otra joya no me caería mal, ¿no? Y sabes lo que estás haciendo. Entonces tomas tu cuarzo y te vas corriendo feliz. A la vuelta de la esquina buscas tu diamante para ver, para egocentristamente ver que tienes dos joyas. Pero oh sorpresa, tu diamante ya desapareció. ¿Y esto qué quiere decir? Que así vamos por la vida, de planta en planta, de flor en flor, en algunos casos de mujer en mujer, de hombre en hombre, de curso en curso, etc. Una infinidad de experiencias. Y cada vez no encuentras esa cosa que te arraigue. Tienes un vacío existencial y quieres más y más. ¿Y cuál es el chiste de todo esto? Es centrarse en lo que somos, centrarse en la fuerza de donde provenimos. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es nuestra fuerza? ¿Dónde está? ¿Qué soy? ¿Qué cosa corre por mis venas? ¿Qué sangre es la que corre por mis venas? Por lo tanto, no te preguntes al pasar la vida sin estar en eso, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué fracaso en la vida? ¿Por qué no me va bien? ¿Por qué no tengo lo que yo quiero? Entonces, aquí te haré una pregunta. ¿Qué parte de tus vínculos están rotos o mal relacionados con aquellos que te preceden? Y necesitamos revalorar lo que somos. ¿Cómo que somos? Una nación muy poderosa. Esto es de donde venimos y hacia dónde vamos. Y el estar en una buena relación con todo esto, con esto que es importante, con nuestros dioses, con nuestra vida, quienes han estado aquí con nosotros, ya no nos preguntaremos en ese instante por qué estamos mal, porque todo habrá desaparecido. Y entonces, también nos dice la autora de que si alguien proyecta sobre ti una proyección negativa o positiva, que intentes no tomarlo de un modo personal. Esa sería la clave. Que uno puede tener un estilo propio, coloreado con sus propias existencias vitales. Y si alguien quiere proyectar algo sobre mí o sobre alguno de nosotros, se trata de la dinámica de esa persona y nada tiene que ver contigo.
o cuando realmente tiene que ver conmigo o contigo, como cuando cometemos un error, entonces hay que tratar de verlo, de reconocerlo, de ser lo suficientemente capaces de reconocerlo y de corregirlo. Y sobre de esto acabo de ver en el Face uno donde estaba el maestro y su alumno, ya saben, el maestro hindú y el alumno, y le dice al maestro: cuando alguien te da un regalo, tú decides aceptarlo o no, pero al final de cuentas, ¿de quién es ese regalo? De la persona que te lo dio, maestro. Ajá. Entonces, cuando una persona trae la basura y te la deja a ti, tú lo que tienes que hacer es agarrar esa basura y no cargar con ella. La basura, el insulto y todas las demás cosas que la gente te va echando. Y a veces, cuando realmente el error es tuyo, lo reconoces, quitas al ego de un lado y lo corriges. De esto se trata la vida. Y bueno, aquí me viene a la cabeza también que cuando yo entré en este curso de técnico de lo sagrado y he ido creciendo poco a poco, y sé que me falta muchísimo a medida que he ido leyendo, analizando y peleándome también con esos videos que no puedo hacer así como yo quisiera hacerlos a la perfección, y peleándome hasta con mis aparatos electrónicos. Bueno, es increíble las cosas que he pasado. A veces hasta he repetido un video no sé cuántas veces. Y que en este caminar el maestro nos ha dejado ir creciendo. Y en un momento dado él nos conduce como el cauce conduce al río. En virtud de este conocimiento de lo que nos atañe, que son nuestros ancestros, a quienes les debemos la gloria. Y que aún así cada uno de nosotros, de los grupos, de las personas que estamos aquí y en otros lugares, le damos color a nuestra propia historia. Y en esto le damos el sazón necesario, el sabor, la sal, la pizca de picante a cada uno de nuestros trabajitos, de nuestras ofrendas. Y entonces nos dice la autora que existe el Buda, el Grama y el Changa, y que el Dharma y el Changa, y que este Buda representa al Dios Supremo, y que este Dharma representa al conocimiento, y que el Changa son las personas con las que te vinculas, con las personas que te rodean, con quien compartes tu casa. Que a Dios hay que darle todo el crédito y respeto y todo lo que se merece. Que el otro, el conocimiento, es fundamental, porque sin conocimiento obviamente no hay nada. Y del Changa dice que si quieres saber del maestro, preguntes a su esposa o a su hijo. Así sabrás si es un maestro o no. Y que estas son las 3 joyas. Y estas 3 joyas se están continuamente probando.
te están sosteniendo y reafirmando, o a veces desconfirmando tu propia iluminación. En tanto de lo que se dice aquí en el libro de estas tres joyas, acá el Dios Supremo del cual estamos hablando para nuestros antepasados sería Ometeotl o el Tloquenahuaque. En el arma veríamos el conocimiento, lo que nos lleva a los antiguos palacios y lugares de estudio, los lugares donde se impartían las artes, donde aprendían nuestros antecesores, los que han llamado templos escuelas. Este binomio refleja el gran vínculo entre la educación y la religión. Era el lugar por excelencia donde los niños y jóvenes de ambos sexos se formaban y adquirían los conocimientos necesarios para asumir los diferentes papeles que se les asignaba en la sociedad prehispánica. Se trataba de una mezcla entre prácticas como los sacrificios y penitencias y otras técnicas como leer e interpretar los calendarios rituales y solares. El ingreso y la permanencia en estos lugares variaba de acuerdo a sus orígenes y destinos. Podía ser desde unos años hasta definitivamente, si decidían ser sacerdotes, pues sería para toda la vida. Las escuelas existían en todos los barrios calpulles y eran para todos. En unos lados iban los nobles y en otros iban todos los del pueblo general, pero las escuelas eran para todos. Con quienes conviven. Y viéndolo desde esta visión en Mesoamérica, los niños cuando nacían eran entregados, si eran nobles, a la nodriza y al cuidado de su madre. Y si no, pues solamente al cuidado de su madre. Y después, cuando ya tenían 7 años, eran entregados para su formación en la educación que acabamos de mencionar. Entonces, estas son las personas con las que te estás relacionando, con quienes vives, con quienes convives día a día. Y en esta parte primero era el seno familiar y después vivían con otros estudiantes y con sus maestros. De aquí yo veo importante la grandeza de nuestro pasado, por la forma en que distribuían su educación. Como quien dice, si andas con lobos, aullar aprendes. También dice la autora que es necesaria una purificación psicológica para poder transmitir los conocimientos en virtud de haber logrado esa purificación. Nos deshacemos de todo lo que no nos sirve para poder dar, como dijo Carl Jung. Uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente nuestra oscuridad. Y esto se logra por la integración que sería de todas nuestras experiencias y de todas las energías espirituales.
Estas experiencias y energías espirituales se asimilan lentamente en el cuerpo y estas producen una transformación. Y no basta con las experiencias, también hace falta el tiempo y el trabajo de uno mismo para integrar en uno mismo los regalos de los dioses. Acerca de esto, de la cosmovisión mesoamericana, que cuando uno está en equilibrio con el cielo, la tierra y el inframundo, es una concepción mesoamericana y estás en el camino. Y en este camino puedes ofrecer tu chicahueliste. ¿Qué es el chicahueliste? Es la fortaleza, la firmeza y la virtud, el bienestar, la capacidad, el desafío y la espiritualidad mesoamericana. Al ver nuestro pasado podemos decir que aquellos tenían los valores bien puestos. Este es nuestro legado. Esta es la maravilla de nuestro pasado, de nuestro presente y lo será en el futuro. Haciendo a un lado el ego, dándote de topes en la cabeza, vas caminando por la vida y la misma vida te va dando topes, como muchas veces nos ha sucedido y le ha sucedido a mi persona. Y a veces te preguntas el por qué y no tienes la respuesta. Ahora, a través del conocimiento y de la experiencia de la vida, pues sabes cuál es el motivo. Y aquí quiero hacer un paréntesis acerca de cuando ocurrió la conquista, rectificar ese sentir de que los españoles vinieron a darnos en la torre, más bien verlo por el otro lado como me hizo ver el maestro, y tiene mucha razón. La conquista nos abrió la puerta al mundo y le abrió la puerta al mundo a todo lo nuestro, a nuestros antepasados, a nuestra cultura y a todo lo nuestro. Consigo una transformación, un mestizaje. Como quien dice, corregidos y aumentados. Luego entonces, aquí estamos y hay que sacar la casta por nuestro país, por nuestra cultura y por nuestros dioses. Es un placer poder analizar estas cuestiones y entregarlas como una ofrenda para esos dioses que están ahí. Y bueno, nos corresponde ahora
concluir este trabajo, esta ofrenda. Y yo puse como conclusiones que somos el ego de nuestra nación, que los dioses nos escuchan y nos responden, que todo es sagrado y todo merece respeto, que todo es uno y que el maestro está en todas partes, que todas las cosas están vivas y tienen un espíritu, que sabemos o que aunque sabemos que es duro el camino y que también es escabroso, pero lo que uno encuentra en ese camino es gratificante y poderoso. Que la fuerza que nos mira está presente en nuestro México y está ahí esperando. Y yo quiero dar gracias a esa fuerza que me miró, de la que hoy promuevo todo esto. Sé que apenas estoy en el camino y que me falta mucho por peregrinar, pero he vislumbrado y he sentido su poder. Y pido a los dioses de nuestro pasado para que también nos miren a su rostro y corazón, y para que también ustedes y todos podamos dignificar su poder y su fuerza hoy y siempre. Obviamente tenemos que trabajar por nuestra sabiduría y con nuestra sangre, sudor y lágrimas. Tenemos que querer estar dispuestos a cometer errores y a tomar decisiones equivocadas. También a estar dispuestos a seguir y estar dispuestos a hacer esto una y otra vez hasta que hayamos aprendido lo que necesitamos para llegar a la fuente de nuestra verdad suprema, de esa fuerza, de ese poder que está aquí en nuestro México. Por acoger este trabajito ofrenda y espero que lo hayan disfrutado.
Ooh.